Hola, sean todos ustedes bienvenidos a su canal Buscando su Plenitud. Así que el tema de esta mañana es 4 pasos básicos para estudiar la Biblia de una manera correcta. Vamos a ir al Salmo 119, verso 27. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Amén. Vemos aquí al autor del Salmo 119, el salmo y capítulo más largo de toda la Biblia, pidiéndole al Señor que le ayude a entender su palabra con el propósito de poder meditar en las maravillas del Señor, lo cual es la misma palabra, ya que la palabra del Señor es una maravilla, es un milagro. Este salmo personalmente lo llamo el salmo de los que estudian y aman la palabra del Señor, ya que es un salmo que está compuesto por un acróstico hebreo. Y este salmo, mis amados hermanos, tiene 176 versículos, y en 171 de ellos el salmista habla o se refiere a la palabra del Señor usando muchos sinónimos, y así de esa forma menciona muchas veces la palabra del Señor. Este salmo también es considerado como el salmo de los predicadores, ya que el predicador de la palabra está llamado a amar la palabra, a practicarla, a enseñarla, está llamado a estudiarla. Pero es paradójico, real y lamentable decir que muchos somos los predicadores que muchas veces no estudiamos la Biblia, que muchas veces no amamos las Sagradas Escrituras, que muchas veces no conocemos un método correcto de estudiar a profundidad las Sagradas Escrituras. Y verdaderamente que es muy paradójico, triste y real esta situación. Pero aquí el salmista nos confronta a nosotros, ya que el salmista era un hombre que amaba las Sagradas Escrituras. Hay muchas posturas acerca de quién fue el autor original de este salmo. Uno dice que fue Esdras, otros dicen que fue Daniel. Personalmente hablando, entiendo que fue David, así como muchos estudiosos de la palabra como John Owen, Charles Spurgeon y así por el estilo, pensaban y verdaderamente entendían que este salmo lo escribió David. Ahora, si usted tiene esa postura de que fue Daniel o Esdras, bueno, pues la respetamos. La cuestión es que el personaje, la persona que fue el autor de este salmo, que escribió este salmo, fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y es un salmo hermoso, como le dije, es el salmo más largo de la Biblia y el capítulo más largo de la Biblia. Y contiene 176 versículos y en 171 de ellos el salmista habla de la palabra del Señor. O sea, este hombre que escribió este salmo tenía una estrecha relación con las Sagradas Escrituras, amaba las Sagradas Escrituras y verdaderamente practicaba las Sagradas Escrituras. Y antes de entrar en materia, a modo de introducción, me gustaría definir lo que es la palabra de Dios, ya que estamos hablando con el tema 4 pasos básicos para estudiar la Biblia. Entonces, cuando nosotros hablamos de una definición clara, precisa y concisa de las Sagradas Escrituras o de la palabra del Señor o de la Biblia, simple y llanamente, la Biblia es literalmente la palabra de Dios. Sí, así como usted lo escucha. Cuando usted menciona la palabra Biblia, usted está diciendo la Biblia es la palabra del Señor. Ya que lo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versos 16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y verdaderamente, mis amados hermanos, como ustedes saben, las palabras de una persona representan su carácter. En pocas palabras, la Biblia representa el carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de las Sagradas Escrituras, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios literalmente. De hecho, la palabra inspirada aquí que aparece es la palabra que significa como un aliento, un hálito. Es literalmente la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios inspiró, sopló las Sagradas Escrituras hacia los santos autores para que así escribieran cosas infalibles, y ella es la palabra del Señor. Así que decía un gran hombre de Dios llamado Frederick George Kenyon: el cristiano puede tomar la Biblia completa en su mano y decir sin temor ni vacilación que está sosteniendo la verdadera palabra de Dios, transmitida sin equivocaciones fundamentales de generación en generación a lo largo de los siglos. Oiga bien, o sea, que usted en este preciso momento puede sostener, puede levantar las Sagradas Escrituras, la Biblia en su mano, puede sostenerle, decir: yo tengo en mi mano la palabra literal de Dios.
ya que ustedes saben que nosotros confiamos en la postura de la inspiración plenaria verbal. Nosotros creemos que la Biblia, todas las Sagradas Escrituras es inspirada por Dios, plenaria, y creemos que fue literalmente la palabra de Dios y por eso llamamos verbal, la inspiración plenaria verbal. Nosotros creemos en esta postura en cuanto a la inspiración. Una definición más teológica de las Sagradas Escrituras o de la Biblia es que la palabra de Dios o la Biblia es su revelación especial, lo que significa que Dios se da a conocer a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, si usted quiere conocer al Señor, simple y llanamente tiene que estudiar la Biblia. Y una definición más poética es que la Biblia es la historia de un Dios santo, perfecto y todopoderoso, amando a seres pecadores y rebeldes por naturaleza. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos que verdaderamente Dios se revela a través de las Sagradas Escrituras y tenemos ese amor y tenemos ese anhelo de nosotros estudiar, de dominar las Sagradas Escrituras, ya que estamos llamados a hacerlo. Y no solamente los predicadores, sino toda persona que se hace llamar cristiano está llamado a conocer, a estudiar a profundidad, a diario, las Sagradas Escrituras. Como dice un hermano, que la Biblia no fue hecha para leerla, sino para estudiarla. Y estudiar implica muchas cosas, implica un proceso con el fin de llegar a conocer algo. Entonces, ya que he dado una breve definición de lo que es la palabra de Dios, mi oración en esta mañana es que usted que me esté escuchando, mediante estos 4 pasos básicos que le daré en este día para estudiar la Biblia o para que estudie su Biblia, usted pueda aprender, usted pueda conocer y usted pueda estudiar y aplicar las Sagradas Escrituras. Entonces, usted posiblemente que me está escuchando, usted posiblemente se pregunta y dice, wow, ¿cuáles son esos 4 pasos básicos? Yo lo quiero anotar. Bueno, pues búsquese por ahí algún papelito, una nota o en su teléfono, anótalo ahí. Y el primer paso que nosotros vamos a dar en esta mañana es la oración. La oración, así como usted lo escucha. Mediante estos 4 pasos básicos, usted se va a dar cuenta de que la oración es algo fundamental. Y posiblemente usted que me está escuchando diga, wow, pero ¿y cómo yo estudio las Sagradas Escrituras? ¿Cómo yo puedo comenzar a estudiarla? ¿Cómo yo me doy cuenta que esto lo estoy haciendo de una manera correcta? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy progresando en el conocimiento? ¿Cómo puedo lograr llegar a entender las Sagradas Escrituras? Bueno, el primer paso que tienes que hacer es la oración. La oración. Lamentablemente, en muchos libros de hermenéutica, que es el arte de interpretar correctamente los textos, en nuestro contexto la Biblia, lamentablemente muchas veces no se incluye este paso y obviamos este paso o obvian este paso. Pero mis amados hermanos, el paso de la oración para nosotros estudiar las Sagradas Escrituras es el paso más importante y usted va a ver por qué. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí vemos el salmista orando y pidiendo a Dios por la iluminación de su palabra. Ya que ustedes saben que una de las obras que está haciendo el Espíritu Santo en este preciso momento es iluminar, aclarar las Sagradas Escrituras de modo que podamos entenderla. Entonces aquí el salmista, en el Salmo 119, verso 18, le pide al Señor, le dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, para usted poder deleitarse, para usted poder estudiar las Sagradas Escrituras, para usted poder estudiar a profundidad las Sagradas Escrituras, tiene que pedir al Señor la iluminación. Y cuando usted está pidiendo al Señor que le abra sus ojos espirituales a través de la iluminación del Espíritu Santo para usted poder escudriñar, profundizar las Sagradas Escrituras, usted tiene que orar. Y orar es hablar con Dios. Aquí el salmista está hablando con el Señor y le está pidiendo al Señor que abra sus ojos. ¿Y qué ocurrirá cuando Dios abra sus ojos? Mirará las maravillas de su ley, ya que la palabra de Dios es una maravilla. Pero es triste decir, mis amados hermanos, que lamentablemente muchas son las personas, muchos son los libros de hermenéutica o libros que nos enseñan a estudiar las Sagradas Escrituras, no mencionan muchas veces la oración, no le dan importancia a cuán importante es, mis amados hermanos, que nosotros como cristianos, cuando vayamos a estudiar las Sagradas Escrituras, le pidamos al Señor la iluminación de su Espíritu Santo para así poder entenderla. Y lamentablemente, muchos hermenéuticos intelectuales o intelectualistas muchas veces saben tanta hermenéutica, conocen tanto la ciencia de interpretar correctamente los textos, que muchas veces, bueno, pues a su parecer dicen, yo no necesito orar porque es que ya yo conozco a fondo el arte o la ciencia de interpretar correctamente la Biblia. Y es triste decirlo, mis amados hermanos, pero verdaderamente nosotros, por más hermenéutica, por más ciencia de interpretar correctamente los textos que usted tenga en su intelecto, bueno, yo quiero decirle a usted que usted necesita la ayuda del Espíritu Santo, ya que Él es su maestro.
Dice Tomás de la Fuente en su libro Claves de Interpretación Bíblica. De hecho, les recomiendo este libro a ustedes que me están escuchando. Si a usted le gustaría adquirir conocimiento acerca de lo que es la hermenéutica, acerca de lo que es la ciencia de interpretar correctamente los textos, lea este libro. Está en PDF. Usted puede entrar ahora mismo a Google y puede escribir Claves de Interpretación Bíblica, Tomás de la Fuente, PDF. Le da a descargar ahí y inmediatamente, se le descarga ese libro y es totalmente gratis. Así que si a usted le gustaría adquirir este libro, bueno, pues puede hacerlo a través de Google en este preciso momento. Y dice Tomás de la Fuente, un gran hombre de Dios: si algún alumno o maestro piensa que puede sacar conclusiones satisfactorias solamente después de dominar completamente la hermenéutica, debe recordar que el Espíritu Santo es su maestro y guía. Aun cuando el lector no sea un gigante intelectual, esto tiene poco que ver con su capacidad de sacar algunas conclusiones correctas por medio de su lectura de la Biblia. Hasta el lector más humilde normalmente goza de la iluminación del Espíritu Santo. Mientras lee algún texto que no había entendido antes, de repente está iluminado o algún otro pasaje poco comprendido puede brillar con nuevo significado por medio de la ayuda del Espíritu Santo que vive en él. O sea, yo sé que usted que me está escuchando le ha ocurrido que muchas veces usted ha estudiado por mucho tiempo un texto y nunca usted lo ha llegado a comprender, y en un determinado momento usted le ora al Señor y dice: Señor, pero mira, yo no entiendo este texto, aunque he estudiado en comentarios, he estudiado cuantas cosas, pero no puedo entender este texto. Y usted se da cuenta que de una manera, hermano, voy a decirlo así porque es así, sobrenatural, ya que el Espíritu Santo, hermano, obra y opera en una manera sobrenatural, ya que dice la palabra que el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales. Por consiguiente, cuando usted le ora al Señor por la iluminación, usted se da cuenta y usted dice: wow, pero ahora entendí este texto. ¿Qué ocurrió en ese momento? El Espíritu Santo le iluminó, le aclaró ese texto y usted lo entendió. Entonces, lo que Tomás de la Fuente está diciendo aquí, que por más ciencia de interpretar que usted conozca, por más hermenéutica, usted aún necesita la iluminación del Espíritu Santo, porque Él es el maestro y guía por excelencia. Y aún los más humildes, los cristianos más humildes, que muchas veces no conocen mucho ni de letras, como se dice, pueden gozar de la iluminación del Espíritu Santo, ya que está disponible para cada uno de nosotros, independientemente de que usted no haya ido a un seminario, aunque no haya ido a un instituto, aunque posiblemente no haya terminado ni un bachiller. Usted goza de la iluminación del Espíritu Santo de Dios, que le aclara esa palabra del Señor. Ahora, en síntesis, me gustaría hablar un poco acerca de qué es la iluminación del Espíritu Santo. Bueno, la iluminación del Espíritu Santo es la obra del Espíritu que hace clara la verdad de la revelación escrita. O sea, esa obra que el Espíritu Santo está ejerciendo en este preciso momento para aclararnos la verdad de la revelación escrita, conocida mejor como la palabra del Señor o la Biblia. Pero lamentablemente, el hombre no regenerado no puede gozar de la iluminación de la palabra del Señor, porque lamentablemente está ciego, como dice la palabra en 1 Corintios 2:14, que el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales. Pero sin embargo, nosotros los creyentes, mis amados hermanos, de una manera gratuita podemos gozar de la iluminación de la palabra del Señor. Pero me gustaría también en este día aclarar un punto muy importante, y es que nosotros podamos ver la distinción entre iluminación e inspiración, porque muchas personas se confunden con los términos de revelación, de inspiración, de iluminación o de visión. Pero me gustaría enfocarme en estos dos términos de iluminación e inspiración, ya que dijimos que cuando estamos orando, antes de nosotros empezar a estudiar las Sagradas Escrituras, estamos pidiendo iluminación, pero no podemos confundirlo con inspiración. La inspiración no se debe confundir con iluminación. Difieren primero en cuanto a sus sujetos. Los sujetos de la inspiración fueron unas pocas personas seleccionadas. Los sujetos de la iluminación espiritual son todos los verdaderos creyentes. Me explico. Cuando hablamos de inspiración, solamente ciertos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Ahora, nosotros como cristianos, todo cristiano en el mundo entero está llamado a gozar de la iluminación de las Sagradas Escrituras. Así que usted que me está escuchando está llamado a pedirle al Señor que le ilumine las Sagradas Escrituras a través de la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Entonces, antes de estudiar la palabra del Señor, pídele a Dios que te ilumine las Sagradas Escrituras mediante su Espíritu Santo, y Él lo hará. Porque el Señor mismo nos dice, o nos dejó una promesa en 1 Juan 5:14, y dice así de esta manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que usted que me está escuchando, usted, si le pide al Señor antes de comenzar o antes de empezar a estudiar las Sagradas Escrituras, si usted le pide la iluminación, no la inspiración, no, la iluminación.
y dice, Señor, ilumíname, hazme clara esta verdad a través de tu Espíritu Santo, Dios está dispuesto a responder esa petición, porque es una petición que va de acuerdo con su voluntad. Decía Jonathan Edwards que uno de los fracasos más grandes del cristiano es orar sin esperar respuesta. Entonces, cuando usted esté orando, cuando usted esté estudiando la palabra del Señor, pídale al Señor, pero espere una respuesta. Entienda que el Espíritu Santo es omnipresente, está en todos los lugares al mismo tiempo. O sea, en el momento que usted está clamando, en el momento que usted le pide al Señor, Señor, abre mis ojos y así yo podré ver las maravillas de tu palabra, como decía el salmista en el Salmo 119, usted podrá gozar de la iluminación de las Sagradas Escrituras. Y yo quiero decirle a ustedes que el Espíritu Santo de Dios iluminó las Sagradas Escrituras a dos discípulos que iban en el camino de Maús, que no habían entendido la palabra. Y yo quiero que usted vaya, por favor, a Lucas, capítulo 24, verso 13 al 32. Yo quiero ilustrar lo que ocurre cuando el Espíritu Santo de Dios ilumina a un hombre o a una mujer de Dios para que estudie las Sagradas Escrituras o para que la entienda. Recuerden que el primer paso es la oración. Y dijimos que cuando estamos orando al Señor, antes de estudiar la Biblia, lo que le deberíamos de pedir es la iluminación de las Sagradas Escrituras. Ahora yo quiero que usted vea lo que ocurre cuando el Espíritu Santo le abre los ojos espirituales a una persona y puede ver las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice Lucas, capítulo 24, verso 13 en adelante. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Escuche bien, los ojos de ellos, sus ojos espirituales. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Escuche bien ahora. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces, ¿cuándo fue que reconocieron a Jesús? Cuando le abrieron sus ojos. ¿Cuándo fue que entendieron lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento acerca de Cristo? Cuando el Espíritu le abrió los ojos. Cuando el Espíritu le iluminó las Sagradas Escrituras. Entonces, mis amados hermanos, así mismo como ocurrió con estos discípulos, el Señor lo puede hacer con cada uno de nosotros. Aunque haya textos oscuros que lamentablemente ni aun los más grandes teólogos, pues pueden llegar al meollo del asunto. Sí hay textos que muchas veces nosotros, cuando vamos a estudiar, le oramos al Señor, le pedimos la iluminación de las Sagradas Escrituras y Dios está dispuesto a iluminarnos a través de su Espíritu Santo. Así que en este día, antes de estudiar tu palabra, antes de estudiar la Biblia, siempre órale al Señor y pídele al Señor como el salmista. Dile, Señor, abre mis ojos y así yo poder entender tus palabras. Abre mis ojos, Señor amado, ilumíname con tu Espíritu Santo para así yo poder entender las Sagradas Escrituras. Y el Señor está dispuesto a hacerlo. Entonces, ya hemos visto el primer punto
o el primer paso para estudiar la Biblia, el cual es pedir a Dios la iluminación de su Santo Espíritu, me gustaría que veamos el segundo paso para estudiar la Biblia, el cual es la observación. La observación. El primer paso es la oración. Orar al Señor por la iluminación de su palabra mediante su Espíritu Santo. Ahora, el segundo paso es la observación. Ese es el segundo paso para estudiar la Biblia. La palabra observación significa acción de mirar algo con mucha atención y detenimiento para adquirir conocimiento sobre sus características. Lo voy a repetir. La palabra observación significa acción de mirar algo con mucha atención y detenimiento para adquirir conocimiento sobre sus características. O sea, cuando hablamos del paso de observación en cuanto a estudiar las Sagradas Escrituras, no estamos hablando de simple y llanamente mirar o repasar o leer meramente o rápidamente las Sagradas Escrituras. No, tenemos que detenernos. Una de las características que tiene que tener un estudioso de las Sagradas Escrituras es que tiene que ser paciente. No podemos estudiar las Sagradas Escrituras de una manera breve, rápido, no, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Tenemos que atravesar por este paso de observación, tenemos que detenernos a mirar detalladamente lo que hay en el texto que vamos a estudiar. Así que cuando vayas a estudiar la Biblia, no simplemente la leas 5 minutos, 10 minutos, no, detente tranquilamente después de que tú le pidas al Señor la iluminación, después que ores y pídele al Señor entonces que te ayude a observar el texto que vas a estudiar. No de una manera rápida y sencilla, no, sino detenidamente para así poder llegar al conocimiento a profundidad de ese texto. Me gustaría que vayamos a Esdras capítulo 7, verso 10. Y dice de la siguiente manera: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Quiero hacer énfasis aquí en la palabra inquirir. Y quiero primeramente hablar también acerca de esta palabra preparado, que dice que Esdras había preparado su corazón. Esta palabra significa, mis amados hermanos, que Esdras había atravesado por ese proceso de preparación. O sea, no fue que simple y llanamente Esdras de un momento a otro estuvo preparado, no, sino que dice que había preparado. O sea, Esdras atravesó por ese proceso del conocimiento. ¿Entiendes? O sea, no fue que simplemente Esdras adquirió conocimiento, no. Esdras tuvo que observar las Sagradas Escrituras. Esdras tuvo que detenerse a estudiar de una manera paciente las Sagradas Escrituras para poder llegar al conocimiento de ellas. De hecho, esta palabra preparado aquí, según dicen algunos estudiosos también, hace alusión a como cuando una persona va a preparar un terreno, va a hacer una casa, va a construir en un terreno, esa persona primeramente tiene que preparar ese terreno. O sea, Esdras había preparado su corazón, ¿sabe? Y la palabra corazón aquí, o sea, el corazón de Esdras, es un término antropológico extremadamente significativo y expresa el centro del ser personal del hombre, enfatizando especialmente en sus capacidades racionales y volitivas. O sea, Esdras había dado todo su intelecto, todo su conocimiento, todo su tiempo a escudriñar, a observar, a detenerse y estudiar las Sagradas Escrituras. Y por eso fue un hombre de Dios. Por eso fue un hombre, amado, que Dios lo usó para el avivamiento espiritual en Israel después del cautiverio. Sí, Esdras fue un hombre tremendo. De hecho, la palabra inquirir en hebreo darak es un término o un sinónimo de escudriñar. Y la palabra escudriñar significa hacer un examen profundo sobre algo mediante preguntas. Oiga bien, mediante preguntas. La palabra escudriñar significa hacer un examen profundo sobre algo mediante preguntas. Y la hermenéutica nos enseña que para nosotros estudiar correctamente las Sagradas Escrituras y poder interpretar correctamente un texto, hay que atravesar por un proceso que es denominado las preguntas claves del texto. Esto nos enseña la hermenéutica, ahora de interpretar correctamente los textos. Entonces, nosotros tenemos que atravesar por un proceso llamado el proceso de las preguntas claves del texto. Ustedes saben, mis amados hermanos, que nosotros para estudiar las Sagradas Escrituras tenemos que ser como un detective. Un detective ve huellas donde las personas normales no ven huellas. Entonces nosotros los cristianos tenemos que ver cosas que la mayoría de las personas no ven esas cosas. Específicamente nosotros que predicamos la palabra del Señor. Tenemos que hacer este estudio, amado, antes de nosotros exponer un texto. Tenemos que estudiar la profundidad. Tenemos que pedirle al Señor la iluminación de ese texto. Pero me gustaría en este día tratar unas cuantas preguntas claves, unas 10 preguntas que tenemos que hacernos a la hora de estudiar un texto. Nótese que solamente voy a decir 10 hoy porque el tiempo no da, pero son muchas preguntas que hay que hacerse para llegar a la correcta interpretación de un texto y así nosotros poder predicar la palabra en su contexto. No es cosa sencilla, amado,
predicar o enseñar la palabra del Señor o ser un cristiano bíblico. Tenemos que aprender a estudiar las Sagradas Escrituras. Y vamos a atravesar a través de este proceso, y es a través de estas 10 preguntas que vamos a hacer. Ustedes saben que el primer intérprete del Antiguo Testamento, conocido como Moisés, fue un gran hombre de Dios cuando interpretó las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio. Pero el segundo gran intérprete a quien se conoce es a Esdras. Y de Esdras es que le estoy hablando en este día, en Esdras capítulo 7, verso 10, que había inquirido, que había profundizado, que había escudriñado mediante preguntas las Sagradas Escrituras. Así que en este día voy a usar unas cuantas preguntas que son necesarias hacerlas en el momento de nosotros estudiar las Sagradas Escrituras. Y posiblemente Esdras, mientras estudiaba, usó unas cuantas de estas preguntas. Nótese que dije posiblemente, no estoy diciendo que fue así. Pero vamos a tratar 10 preguntas claves a la hora de estudiar un texto. Anote por ahí. Número 1, ¿quién escribe el texto? Es muy importante. ¿Quién escribe el texto que usted está estudiando? ¿Le escribió Pablo a Timoteo? ¿Escribió Mateo? ¿Escribió Lucas? ¿Escribió Pedro? ¿Quién escribió ese texto? Pregunta número 1. Recuerde, 10 preguntas claves. Número 1, ¿quién escribe el texto? Número 2, ¿a quién le escribe el texto? Esto es muy importante. Número 3, ¿por qué escribe específicamente ese texto? ¿Por qué no escribió otro texto? ¿Por qué escribió específicamente ese texto? Número 4, ¿cuáles son las palabras o palabras claves que hay en el texto? ¿Cuáles son las palabras que hay detrás y después del texto? Eso es muy importante. ¿Cuáles son las palabras que hay detrás y después del texto? Esto se le conoce mejor como contexto inmediato. Número 5. ¿Cuál era la respuesta esperada del autor en cuanto a la obediencia de este texto? O sea, ¿qué esperaba el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo? ¿Cuál era la respuesta esperada del apóstol Pablo? Es una pregunta muy importante. Número 6. ¿Cuáles son las palabras claves del texto? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Cuáles son las palabras que tienen mayor énfasis, mayor sentido? ¿Cuáles son las palabras que le dan sentido al texto? Conocidas como palabras claves. Número 7. ¿Cuáles son las palabras que se repiten en el texto? Muchas veces cuando usted se dé cuenta de que una palabra se repite muchas veces en un texto, en un libro, préstele atención a esa palabra, porque esa palabra lo puede llegar al meollo del asunto. Por ejemplo, cuando usted lee Primera de Pedro, usted se da cuenta que la palabra padezcáis aparece muchas veces. ¿A qué se debe eso? A que la iglesia a quien Pedro le está escribiendo estaba padeciendo por una persecución injusta hecha por el emperador Nerón, que le prendió fuego a Roma y tomó como chivo expiatorio a los cristianos. En pocas palabras, le echó la culpa a los cristianos y ellos estaban padeciendo injustamente. Y por eso el apóstol Pedro escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y usted se da cuenta que aparece muchas veces en Primera de Pedro la palabra padecer. ¿A qué se debe? A que la iglesia estaba padeciendo. Ahí estamos entonces tratando con el contexto general de esa epístola de Pedro. Número 8. ¿Cuál es el contexto circunstancial del texto? Nos vamos a Primera de Pedro ahí mismo. ¿Cuál es el contexto circunstancial? La persecución injusta del emperador Nerón hacia la iglesia. Número 9. ¿Qué dice el texto acerca de Dios? ¿Qué dice ese texto acerca de Dios? Y número 10. ¿Qué dice ese texto acerca de mí? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo yo aplico ese texto? ¿Qué dice ese texto del pecado? ¿Qué dice ese texto de mi persona? ¿Qué dice ese texto acerca de mí como cristiano? Es muy importante esas preguntas. Así que le he dado 10 preguntas claves a la hora de interpretar correctamente o estudiar correctamente las Sagradas Escrituras. Entonces, luego que contestamos esa pregunta, entonces lo que debemos de hacer es un análisis gramatical del texto. Como ustedes saben, la gramática, según la Real Academia Española, es la parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos se organizan y se combinan. Una definición más severa es que la gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones e incluye la morfología y la sintaxis. Entonces es muy importante que nosotros a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras hagamos un análisis gramatical. Un análisis gramatical del texto. ¿Cómo está formado ese texto gramaticalmente? No estoy hablando en hebreo ni en griego, porque nosotros personalmente no hablo ni hebreo ni griego. Le estoy diciendo en español. Miren, una de las cosas que tenemos que dominar nosotros los dominicanos es la gramática, mi hermano.
Muchos de nosotros, aún predicadores, no dominamos la gramática como deberíamos de dominarla. Y no hacemos incluso, a la hora de predicar o interpretar un texto, un análisis gramatical en español. Hermano, y cada vez que vayamos a estudiar a profundidad las Sagradas Escrituras o a predicar de un texto, tenemos que hacer un análisis gramatical de ese texto en español. ¿Por qué razón? Porque ello nos va a ayudar a profundizar en el texto. Y usted podrá interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Entonces, hay unas cuantas preguntas claves al momento de hacer un estudio gramatical del texto. Número 1, ¿en qué verbo se está hablando? ¿Pasado, presente, futuro? ¿En qué verbo se está hablando? Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ahí vemos que ese verbo está en un presente continuo. O sea, ese verbo que Jesucristo está utilizando ahí está diciendo que esa misma palabra que Jesucristo dijo 2020 años atrás se aplica en la actualidad. Es un verbo presente. Él no dijo yo era, yo seré, yo fui. No, él dice yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. O sea, ese verbo está en presente continuo. Y eso es muy importante. Porque si ese verbo dijese, por ejemplo, Jesucristo dijo yo era el camino o yo seré el camino, usted dice, wow, hay un problemita entonces ahí, porque está diciendo que era o que será o que sería. Pero no, él dice yo soy. O sea, en el momento que Cristo dijo esas palabras, quiero decirle que tiene la misma esencia hoy en día. O sea, la misma esencia que tenía cuando Jesucristo dijo yo soy el camino, tiene la misma esencia hoy en día. Jesucristo sigue diciendo yo soy el camino. Es un verbo que está en presente continuo y en primera persona. Y un verbo que está en un modo exclusivo. Él dijo yo soy el camino, yo no soy uno de los caminos, yo no seré uno de los caminos, no. Yo soy el camino, yo soy el único, exclusivo. Un verbo que está en primera persona, un verbo que está también en un presente continuo y un verbo que está en modo exclusivo. Algo muy importante que tenemos que estudiar acerca del verbo es cuando un verbo está en pasivo, cuando un verbo está activo. Cuando un verbo está en pasivo es cuando, por ejemplo, nosotros recibimos la acción. Y cuando está en activo, cuando hacemos la acción. Por ejemplo, 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cómo está ese verbo ahí para con nosotros? Está en pasivo. Dios nos escogió a nosotros. Para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Este verbo para con nosotros está en pasivo. Nosotros recibimos la acción. ¿Sabe? Ahora, si estuviese en activo, dijese, sino que las personas necias del mundo escogieron a Dios. Ahí está en activo. Pero sin embargo dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Pasivo. Recibimos la acción. Entonces, número 2, ¿hay algún imperativo o mandato obligatorio? Esas son unas preguntas a la hora de hacer un análisis gramatical del texto. ¿Hay algún imperativo o mandato obligatorio? Por ejemplo, orad sin cesar. Es un verbo que está en presente continuo y es un verbo que está en imperativo. O sea, es una obligación. Usted, cristiano que me está escuchando, está llamado a orar sin cesar, a orar sin cesar. Por eso el Espíritu Santo inspira a Pablo y dice, orad sin cesar. O sea, es un mandato, es una orden. En la cocina, en tu trabajo, en la universidad. Óyeme, donde quiera que tú estés, estás llamado a orar sin cesar. Orar sin cesar implica hablar con el Señor en todo tiempo. Tratar de estar en comunión con Él siempre. Número 3, ¿en qué género literario está el texto? Esa es una pregunta que tenemos que hacer a la hora de hacer un análisis gramatical. ¿En qué género literario está el texto? ¿Está en ley, narrativa histórica, poesía, lenguaje figurado, por ejemplo, un símil, una metáfora, una parábola? ¿Es evangelio? ¿Es una carta? ¿Es una profecía? Todo esto, hermano, es muy importante a la hora de nosotros interpretar correctamente un texto. Si nosotros no entendemos lo que es el lenguaje figurado o lo que son los géneros literarios a la hora de predicar, posiblemente no lo vamos a hacer de la manera efectiva porque no sabemos de qué estamos hablando, ya que cada una de ellas tiene ciertas características, ¿sabe? Personal. Entonces tenemos que entender de qué vamos a predicar, si es ley, si es una narrativa histórica, si es una poesía o un lenguaje poético, si es un lenguaje figurado, sí, una metáfora, una parábola, si es el evangelio o un evangelio, si es carta, si es profecía. Todo eso depende, amado. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esa aclaración. Número 4, hacer un estudio de la sintaxis del texto. La sintaxis es el modo en que se combinan y se ordenan las palabras y las expresiones dentro de un discurso.
Ahí se habla del sujeto, que es de quien se habla, y el predicado, que es la persona que se expresan, o las palabras que expresan lo que se dice del sujeto. Número 4, estudiar las palabras conectoras o conjunciones. Las conjunciones son las palabras que sirven para unir palabras, oraciones o proposiciones. Por ejemplo, la palabra por eso, por lo tanto, ya que, así que, etcétera, son palabras conectoras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, verso 25, Jesús usó una conjunción. Escuche bien, Jesús usó una conjunción. Por ejemplo, Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces aquí Jesucristo está usando una conjunción, está usando una palabra conectora, y esta palabra es por lo tanto. ¿A qué se debe esto? A que lo que Jesucristo estaba diciendo anteriormente está conectado con lo que él va a decir ahora y va a dar las razones. O prácticamente anteriormente dio las razones. Por ejemplo, cuando usted estudia Mateo capítulo 6, verso 24, usted se va a dar cuenta de algo muy importante. Y vamos a hacerlo de una manera sencilla para que usted me entienda lo que estoy diciendo. Usted se va a dar cuenta que es muy importante nosotros ver las palabras conectoras o las conjunciones que hay en un texto para nosotros entender correctamente las Sagradas Escrituras. Miren, por ejemplo, lo voy a leer desde Mateo capítulo 24 para que ustedes se den cuenta el por qué Jesucristo usa esta palabra conectora, por lo tanto. Verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué significa eso? Jesucristo, en el contexto inmediato, le ha dado la razón por la cual ellos no se deben de afanar. ¿Cuál es la razón? Que si se afanan van a amar a las riquezas y van a dejar a Dios. ¿Sabe? Entonces ahí Jesucristo está usando una conjunción. ¿Me entiende? Entonces es muy importante que usted entienda de que la Biblia no se escribió originalmente en capítulo y versículo. No, mi amado hermano y amigo, no. Es muy importante que nosotros leamos la Biblia de una manera corrida, como dice John MacArthur, como un collar de perla que se desenvuelve. Y ahí entonces vemos aquí a Jesucristo usando una conjunción o una palabra conectora, y es por tanto. Por tanto os digo, pero eso está conectado con el contexto inmediato. O sea, esa palabra conecta con lo que Cristo acaba de decir acerca de las riquezas. Y es que ninguno puede servir a dos señores. Porque si sirve a las riquezas, aborrecerá a Dios. Y si sirve a Dios, aborrecerá las riquezas. Y por esa razón Jesucristo le dice, no se afanen, porque Dios tiene cuidado de ustedes. ¿Cuál es la razón que no te tienes que afanar? Porque si te afanas, posiblemente vas a caer en el amor a las riquezas, en el amor a las cosas materiales. Alabado sea Dios. Entonces, tengo una información por aquí que dice que por lo tanto es una locución empleada como conjunción que indica que lo que viene es consecuencia lógica de otra cosa, y también significa por lo que antes se ha dicho o por el motivo o las razones dadas. ¿Cuáles son las razones que Jesucristo dio para decir por lo tanto? Que si tú amas a Dios, aborrecerás a la riqueza, y si amas la riqueza, aborrecerás a Dios. No puedes tener dos señores. Esa es la razón. Esa es la razón. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, quiera Dios que podamos decir, como decía el salmista en el Salmo 119, verso 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Pero posiblemente usted que me escucha diga, wow, José Miguel, me gustaría decir esas palabras, me gustaría conocer a profundidad las Sagradas Escrituras, pero no sé cómo comenzar. Bueno, sencillo. Para comenzar, comienza orando. Pídele, Señor, ilumíname esta palabra, ilumíname este texto, ayúdame a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo pido. Y luego entonces usted hace una observación del texto, ¿sabe? Y se detiene pacientemente y miren qué verbo se está hablando, mira quién está hablando, a quién le está hablando, por qué le está hablando, palabras que se repiten. Y así sucesivamente. Y mediante esas preguntas usted va a poder llegar a una correcta interpretación del texto. Y así eso le va a usted a enamorar de las Sagradas Escrituras. Y usted se va a sentir enamorado de las Sagradas Escrituras. Y se le pasarán las horas estudiando la Biblia. Y usted va a decir, wow, pero tengo 2, 3 horas, 4 horas estudiando la Biblia. Y no me doy cuenta. Si es por mí, sigo estudiando. ¿Por qué? Porque usted está estudiando la Biblia de una manera sistemática, de una manera correcta. Porque está interpretando correctamente la Biblia. Porque está adquiriendo conocimiento de la verdad. Así que, verdaderamente, hermano, tenemos nosotros que interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Tenemos que observar, tenemos que orar, tenemos que interpretar. Entonces, hemos hablado de dos pasos básicos
para estudiar las Sagradas Escrituras, como es la oración y como es la observación. Ahora, el tercer paso es la interpretación. Hay dos preguntas preliminares para nosotros interpretar correctamente un texto. Número uno, ¿qué dice la Biblia sobre un asunto? Y número dos, ¿qué quiere decir la Biblia? Por ejemplo, la Biblia dice literalmente, habla acerca de atar y desatar, ¿verdad que sí? Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de atar y desatar? ¿Está hablando ahí de atar y desatar demonios? En ninguna manera. Cuando usted lee lo que está antes y después del texto que habla acerca de atar y desatar, usted se da cuenta que ninguna parte menciona demonio, ninguna parte menciona diablo, sino que se está refiriendo a la autoridad disciplinaria de la iglesia. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros contestemos esas preguntas. ¿Qué dice la Biblia sobre un asunto? ¿Y qué quiere decir en sí la Biblia sobre ese asunto? Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versos 5 al 7, para que usted vea que Jesucristo interpretó correctamente las Sagradas Escrituras. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Cuando hablamos de interpretación, estamos hablando de qué quiere decir la Biblia sobre ese asunto. O sea, vamos a interpretar, vamos a ver lo que dice en sí la Biblia, o lo que quiere decir. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, verso 5, Jesucristo hablando. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti, en sus manos te sostendrás para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Cristo interpretó correctamente las Sagradas Escrituras. Así que Dios le bendiga y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea con ustedes y que estudien la palabra del Señor como debe de ser, de una manera correcta. Buscando su plenitud con Frank Reinaldo Almonte.